Nosotras también estuvimos contentas porque dijimos siempre que si las feministas echaron a Ruiz Gallardón, nosotras echamos a Carmen Calvo. Y eso también fue una gran victoria. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Por primera vez se anuncia en un discurso de investidura que iba a haber una ley trans y una ley LGTBI y que eso formaba parte del acuerdo programático del gobierno, algo que celebramos, pues bueno, por lo menos habíamos conseguido que en un discurso de investidura un presidente de gobierno se acordara de las personas trans después de 44 años de democracia y que nos prometiera un marco jurídico en igualdad. Bueno, pues el Ministerio abre una mesa de trabajo donde escucha a todos los colectivos trans y personas también expertas trans en distintos ámbitos jurídicos, sociológicos, de la academia y al final pues conseguimos en 7-8 meses pues consensuar un texto que de nuevo ese texto empieza a ser bloqueado y Carmen Calvo, entonces vicepresidenta del gobierno y que también era quien le daba luz verde al orden del día del consejillo, ella era la que aprobaba que entraba o no entraba en el orden del día del Consejo de Ministros. Y una semana para atrás el anteproyecto, otra semana para atrás, otra semana para atrás, después de haber estado trabajando 7 meses en un texto de ley, nosotras, como siempre, proactivas y además motivadas por una deuda que entendemos que es histórica, iniciamos una huelga de hambre a las puertas del Congreso, consiguiendo que distintos grupos, el mismo texto que habíamos trabajado en el Ministerio de Igualdad y le habíamos mejorado en algo, asimismo lo hizo público Irene Montero, diciendo no es un texto distinto, es el texto que se ha trabajado en el Ministerio y ha sido mejorado por ellas, ¿no? Y le dimos registro. RC, Más País, Compromís, no me acuerdo, muchos grupos le dieron registro y estábamos esperando. Nosotras sabíamos que el PSOE iba a tumbarlo cuando fuera a votar la toma en consideración, ¿no? Pero nosotros queríamos que el Partido Socialista se retratara con luz y taquígrafo en el Pleno del Congreso votando en contra de un anteproyecto de ley para las personas trans. Verdaderamente no votó en contra, pero su abstención hizo triunfar el voto de la ultraderecha y de la derecha que sí votaron en contra. Fueron unas matemáticas ajustadas. De ahí que nosotros ese mismo día y a las puertas del Congreso, con un cabreo impresionante, dijimos: hoy el PSOE nos ha regalado una nueva foto, que no es la foto de los Azores, que no es la foto de Colón, es la foto del transfachito, que es PP, PSOE y Vox votando en contra de los avances del colectivo trans. Nosotros en todo esto tuvimos una reunión con un relator de Europa que va recogiendo por todos los países de Europa y va sondeando el nivel de violencia que se puede ejercer en este país contra las personas LGTBI, y nosotras le dimos con detalle todas las notas de prensa, todas las declaraciones que la señora Carmen Calvo, incluso yo diría que haciendo uso y abuso de su poder, situó a las personas trans en la diana como un peligro social. Bueno, pues verdaderamente eso también valió para que el presidente del gobierno la apartara y la cesara como vicepresidenta. Nosotras también estuvimos contentas porque dijimos siempre que si las feministas echaron a Ruiz Gallardón, nosotras echamos a Carmen Calvo. Y eso también fue una gran victoria, quitándose a esta mujer como vicepresidenta del gobierno. No aún así, creo que esta mujer no ha cesado, y yo creo que hasta el disenso es legítimo en un Estado democrático, pero cuando no estamos hablando de disenso, cuando no estamos hablando de opiniones, cuando se ha hecho uso del bulo, de la mentira, de la vejación, de la humillación, incluso de la equiparación con una conducta criminal, estamos hablando de discurso de odio. Yo creo que la ley, y quien quiera que lo vea, el artículo 40
punto 4 deja explícitamente claro que cualquier persona que cometiera un delito, si aún no ha procedido a ningún tipo de cambio, será juzgado, aunque después se cambie en el estado en que lo cometió. Con lo cual, además, para no colisionar con la ley de violencia de género, si es que lo deja claro, si es que además va en las dos direcciones. Me explico. A ver, una persona que quiere hacer el tránsito a mujer y antes de hacer el tránsito a mujer comete el delito y después hace el tránsito y tiene su nombre legal y todo como una mujer, pero como cometió el delito siendo un hombre, pagará como violencia de género. O al contrario, porque dicen, se quiere aprovechar del privilegio de ser mujer. ¿Qué quedamos? ¿Es un privilegio en nuestra sociedad ser mujer? ¿O el privilegio lo tiene el patriarcado? ¿En qué quedamos? Es que yo creo que no se sostienen los bulos como cuando dicen, por ejemplo, que queremos borrar a las mujeres, ¿no? Yo creo que la aparición de Podemos en el gobierno, el que el Ministerio de Igualdad lo tenga Irene Montero, ha supuesto un temor de todas estas feministas que han visto perder el monopolio y el control del feminismo institucional. Y en esto han emprendido una cruzada donde la excusa hemos sido las personas trans. Eso es un hecho objetivo, indiscutible, y que tiene una relación directa con este aumento del terfismo por las fechas y por la virulencia en la que se ha ido creciendo. Lo mismo que hay otro hecho real, indiscutible, y es que estos discursos están siendo abrazados por la extrema derecha y por los medios de comunicación de la extrema derecha. En nada se diferencia el fundamento que ha tenido siempre el fundamentalismo religioso más ñoño o la ultraderecha política. Tenemos que ver, y todas recordamos, porque lo hemos vivido, cuando el autobús de Hazte Oír se paseaba por España, rápidamente cosechó la repulsa de toda la población. Ahora nos parece como un chiste aquella pancarta que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Fíjate tú qué cosa cuando ahora dicen que somos presuntamente violadoras, que somos pederastas, que no podemos entrar en las cárceles, que vamos a violar a las mujeres, con lo cual nos están criminalizando y poniéndonos en la diana, que de ahí también hay un efecto real, cómo han aumentado de una manera exponencial las agresiones en las aulas y fuera de las aulas, en los espacios de ocio, en las calles, a la salida del metro, y cómo de nuevo la juventud trans está viviendo pues algo que ha vivido la gente de mi generación, que es un miedo y un pánico atroz a salir a las calles, sobre todo las familias. Me parece, de verdad, nosotras ya hemos pagado bastante ese peaje. La juventud no se merece, desde luego, en un gobierno democrático y de progreso, tener que vivir de nuevo con miedo por el único delito de ser quien uno es. Nos cruzamos diariamente por la calle con muchísimas personas y no podemos adivinar cuáles son sus deseos y orientaciones sexuales. Sin embargo, las personas trans no tenemos armario, ¿no? Las personas trans, por eso cuando muchas veces dice hay que salir del armario, si es que nosotras no tenemos armario, si nosotras precisamente por ser visibles se nos negó el alquiler de una vivienda, por ser visibles nos negaron un puesto de trabajo, por ser visibles nos llevamos las peores bofetadas de la dictadura y por ser visibles hemos sido las grandes olvidadas de la democracia. Que esto excede de lo que es la libertad de expresión, ¿no? Cuando se está vejando, cuando se está humillando, cuando además los discursos de odio que son la antesala de las agresiones, ¿no? Hay una relación directa con estas agresiones, o incluso ya no son agresiones, con los suicidios, ¿no? En España, en los últimos 5 o 6 años, se han asesinado, por lo menos que sepamos, 7 chavales jóvenes que no superaban los 20 años, ¿no? Y muchas veces nosotras, y lo decimos y no por un eslogan político, no son suicidios, son asesinatos sociales, ¿no? Es la sociedad la que no está poniendo remedios ni herramientas para evitar esto. Es lo mismo que ahora, ¿no? Yo jamás, de verdad, en la dictadura
hemos sido detenidas por la policía, nos han pegado palizas en las comisarías, nos han insultado, nos han vejado, pero que ahora en plena democracia se esté dando lo que se está dando, verdaderamente esto es para denunciar ante Europa. De hecho, a ver, nosotros queremos decir, vamos a llegar muy lejos. Ley va a haber, y ley va a haber, ¿sabe por qué? Porque tenemos la misma actitud que tuvimos en el 77, aquellas mujeres que sujetaron la pancarta en Barcelona, porque no tenían nada que perder y mucho que ganar. Ganar derechos y dignidad. Mira, 44 años llevamos de Constitución, 44 años. En 44 años, ni una sola política activa para incentivar el empleo de las personas trans. Y la UGT, no marca Proyecto, ha dicho que cerca del 85% de las personas trans están en paro. Ni una sola política activa de empleo en 44 años. Pero en 44 años no se nos ha protegido del acoso ni del bullying escolar. No se nos ha protegido de los maltratos físicos que en algunas familias recibimos o en otros sitios. Yo creo que esta ley es una deuda que la democracia tiene con las personas trans. Las personas trans también contribuimos a hacer un mejor país. También dimos la cara para luchar contra la dictadura y para que tuviéramos un país mejor. Y el colectivo LGTBI en general, que sabe y siempre dice de una manera honorífica que le debemos mucho a las mujeres trans, refiriéndose a aquellas mujeres antecesoras y que fueron protagonistas de la revuelta de Stonewall. Pero yo digo, ¿pero cuándo van a pagar esta deuda que tienen con nosotras? Porque nosotras, las mujeres trans, con nuestros cuerpos soportamos muchísimas discriminaciones, pero con nuestros cuerpos y con nuestras vidas hemos abierto las grandes avenidas por donde hoy circulan en libertad las marchas de los orgullos LGTB. Yo creo que es el momento que toca ahora derechos trans, ahora ley trans. Cuando hablamos de derechos de las personas trans, estamos hablando del derecho a una vivienda, del derecho al trabajo, del derecho a la salud, del derecho a la identidad. Estamos hablando de derechos humanos y en esta muchas veces nos hemos encontrado muy solas, muy solas. Incluso podríamos decir, a veces no solamente solas, sino a veces traicionadas. Siempre he dicho, tenemos que poner en boca de los políticos la palabra trans y cuando nos agredan la palabra transfobia, porque si solamente hablamos del colectivo LGTBI estamos invisibilizando a la parte más vulnerable todavía del colectivo LGTBI. Si cuando agreden a una persona trans decimos es un acto de LGTBI-fobia, estamos obviando y ocultando también que es un acto de transfobia. Fíjate que lo mismo que te dije antes, que lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene derecho, las discriminaciones que no son nombradas por su nombre no se pueden combatir. Por eso es importante también cuando a nosotros nos agreden, no es LGTBI-fobia, es transfobia. Si no, no podemos combatirla. Igual cuando mira como Irene siempre dice las personas trans y las personas LGTBI, porque es igual, porque si solamente habláramos, fíjate que cuando nosotros explicábamos una vez, Carlos, porque mucha gente me ha dicho, ¿y por qué una ley trans? ¿Y por qué no una ley LGTBI para todo el colectivo? Pues yo siempre le explico algo que Un la gente montón de entiende. veces me han preguntado a mí eso. Claro, yo entiendo muy bien, yo le explico algo que la gente entiende bien. ¿Por qué no una ley por qué una ley de violencia de género y no una ley de violencia doméstica? Porque una ley de violencia doméstica oculta al sujeto político de la opresión, pero también invisibiliza las causas estructurales de esa discriminación. El colectivo LGTBI no vive las mismas discriminaciones que sufren las personas trans, ni la discriminación es estructural. La nuestra sí es estructural, porque vivimos en un mundo de personas cis, pensado para personas cis y hecho para personas cis, donde las personas trans hemos sido apartadas a los márgenes de la cultura, de la ciencia, de la política, y son puertas que tenemos que ir abriendo desde la organización autónoma, autogestionada y desde el propio sujeto político. De ahí la importancia de nombrarnos, porque si no nos nombra, no existimos. De ahí la importancia de que fuera una ley trans y no una ley LGTBI solo.
lo mismo que sería un insulto para las mujeres hablar de ley de violencia doméstica. Eso les cuadra a los negacionistas, a los que niegan la violencia de género. Lo mismo a quienes nos niegan nuestra existencia. Por eso les cuadra muy bien al Partido Socialista, y en el discurso del otro día fue el único partido que en todo el tiempo habló en clave LGTBI sin nombrar a las personas trans. Le viene en los genes negar la existencia de las personas trans. La gente no ve que en Zara, que en el Corte Inglés, que en Primark, que en estos grandes almacenes, ¿cuántas personas trans ven trabajando? El acceso al empleo nos falta, no tenemos derecho al empleo, no estamos protegidas en la mayoría de centros educativos. Falta introducir en los currículum educativos la existencia de las personas trans. Falta renovar los protocolos de atención sanitaria y adecuarlo a lo que ya ha marcado la propia Organización Mundial de la Salud, que dice que las identidades trans no son una patología, con lo cual el modelo de atención sanitaria debe ser desde la autonomía del paciente, desde el consentimiento informado y no tratando al sujeto como si fuera un enfermo y enferma mental. Falta proteger a nuestra infancia, el libre desarrollo de la personalidad, la Carta Internacional del Menor, del niño, que dice, ante cualquier circunstancia debe de prevalecer el interés superior del menor. No permitirle a un niño trans desarrollarse libremente es un acto de violencia hacia la infancia. Y les quiero decir a la gente que entiendan de verdad que a veces son muy visibles. Cuando un niño llega a un colegio lleno de moratones, se puede presumir, porque es visible, que puede sufrir un maltrato físico, pero a veces los maltratos psíquicos no te dejan hematoma, pero te dejan cicatrices que te marcan por vida. Por eso los niños y las niñas trans deben ser protegidos por el Estado. Por eso esta ley pide la protección de las infancias trans, primero para que les permita desarrollarse libremente y protegerles también de la violencia que puedan sufrir. Nosotras llevamos 40 y tantos años esperando que el Estado, que la Constitución, el paraguas de la Constitución también nos cobije a nosotras. Llevamos muchos años y también la ley es un acto de reparación. Hay una verdad en lo alto de la mesa. La verdad es la desigualdad que vivimos en el empleo, en la educación, en la salud, en la protección de las infancias, y esa verdad ahora hace falta convertirla en justicia y en reparación. Por eso es necesaria esta ley, por eso vamos a pelear por la ley, por eso no vamos a entrar en esta artimaña del Partido Socialista, que por un lado hipócritamente vota contra PP y Vox en el Congreso, pero por atrás sigue bloqueando para llevarnos al mismo destino, que es que la ley no salga. Pero de aquí que quiero decirles que la ley va a salir, y va a salir porque se nos va a ir la vida en ello y la vamos a defender, aunque sea con nuestra vida, y todo el mundo verá que la ley saldrá. Y cuando la ley salga, haremos de este país un país mejor para todas y para todos, no solamente para las personas trans, porque el mejor país no es aquel que recorta derechos, el mejor país es el que da derecho a quien no los tiene. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.